Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, boom inmobiliario, burbuja inmobiliaria. Mientras te vas imaginando cómo será tu futuro hogar, tus ahorros en la cuenta vivienda del banco hipotecario te están produciendo este buen interés. Esta era la publicidad del antiguo boom inmobiliario. Cuenta vivienda del banco hipotecario. Y suerte, hasta que explotó. Estamos sorteando mucho dinero en premios y te puedes llevar hasta 10 millones. Los bancos te ofrecían hipoteca y pagarte todos tus gastos y apenas tener ningún interés, y además te repartían dinero. Aquel boom inmobiliario empieza a tener cifras semejantes en crecimiento y en calentamiento del mercado. Las autoridades económicas dicen nada que ver ni las condiciones ni el endeudamiento bancario, pero lo cierto es que las cifras de calentón inmobiliario empiezan a recordar a momentos ya vividos. Hoy, cifra de compraventa de vivienda en el año 2021. Se ha disparado un 34,6%. Un 34,6%. 8 de cada 10 viviendas son viviendas usadas. 2 de cada 10 vivienda nueva. Pero insisto, la subida es de ese calibre. De hecho, esa subida es especialmente notable en mercados especialmente calientes. Las islas han vivido subidas del 76% en el caso de Baleares, 48% en el caso de Canarias, así que tenemos mercados de segunda mano y de segunda vivienda en los que estamos viviendo un calentón considerable que plantea la pregunta de si volvemos a asomarnos a una burbuja inmobiliaria. Hoy los datos los ha publicado el INE. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué dicen esos datos? ¿Qué detalle y qué dibujo nos dejan? Pues nos dicen que en diciembre se vendieron 48.119 viviendas, es casi un 33% más interanual. En el conjunto del año de 2021, las ventas alcanzaron las 565.500, 13.000 más que las registradas en 2008, pero muy por debajo de las 770.000 de 2007. 2007 ha sido el año de más ventas hasta llegar a este año 2021. El último año de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo fue aquel 2007. La gran diferencia ahora es que la mayor parte del mercado es de vivienda usada, un 80% del total de las compraventas, frente al 20% de vivienda nueva, mientras que en 2008, con cifras globales, como veíamos, muy parecidas a las de este año, las ventas estaban repartidas prácticamente a partes iguales, con un 50,9% de vivienda nueva. Ahora se construye mucho menos que entonces, pero se vende una proporción mucho mayor. Estas son las diferencias, gracias Eladio, y hay un segundo factor muy distinto, y son las condiciones de financiación. Antes los niveles de endeudamiento eran más altos, las condiciones eran más laxas, pero lo cierto es que el mapa nos deja algunos puntos en los que hay alertas y preocupación. Baleares aumenta un 76% la compraventa de viviendas, Canarias un 48%, la costa de Andalucía un 50% y la costa valenciana un 40%. ¿Qué tendencia viene? ¿Qué podemos esperar a partir de aquí? Es la gran pregunta. ¿Se vuelve a calentar el sector inmobiliario? Francisco Iñárreta, portavoz de Idealista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya tenemos confirmación del INE. Los datos de compraventas de viviendas en 2021 han sido incluso mejor de lo esperado. El año ha terminado muy por encima de las 550.000 viviendas vendidas, que es un 12% por encima de lo que se vendió en 2019 y la cifra más alta en una década. Pero por poner un poco de tranquilidad, lejos aún de esas cifras que se alcanzaron durante la burbuja, un 27% por debajo de niveles de 2007. El alto número de operaciones cerradas está reduciendo drásticamente la oferta disponible y de seguir así es muy probable que esto se traduzca en tensiones que hagan subir el precio. Sin embargo, la inflación podría poner fin a este apetito por la compra. Por una parte, reduce la capacidad de ahorro, además de provocar una menor capacidad de pago, y es posible, ya hay run de una posible subida de tipos que puedan encarecer las hipotecas. Además, este escenario inflacionista tampoco interesaría al inversor. Tratando de hacer una lectura positiva, todo esto podría desacelerar el número de compraventas y, de alguna manera, reducir esa tensión sobre los precios. Esta, ahora mismo, la tendencia y los escenarios que se abren. Hay un boom, eso es indudable. Hay una burbuja.
de momento, más que cuestionable. Los datos los acabamos de escuchar, pero las advertencias las recuerda el regulador. El gobernador del Banco de España dice: no estamos apreciando signos de burbuja, al menos no todavía. En el caso de España, quizá lo más importante que hay que subrayar es que no se ha observado por el momento esta acumulación de riesgos en el sector inmobiliario, si bien dado este carácter generalizado en muchos países de nuestro entorno, que están en principio impulsados por probablemente factores comunes a todos ellos, como es, por ejemplo, las condiciones de financiación tan laxas que existen todavía a escala global, pues es necesario mantener una vigilancia, ¿de acuerdo? Pero el punto fundamental es que no estamos percibiendo, no hemos observado esta acumulación de riesgos en el sector inmobiliario. De momento, las autoridades regulatorias señalan que hay 5 países en la Unión Europea en los que hay riesgo de burbuja. España no es uno de ellos. Así que esta es la cuestión económica ahora mismo. Y luego está la cuestión política. Ha habido una ley de vivienda reciente y había una advertencia. Esa ley de vivienda va a hundir los precios. Esa ley de vivienda va a destruir el mercado inmobiliario. Esa ley de vivienda va a frenar, se dijo, todo este desarrollo inmobiliario. Bueno, pues con esa ley de vivienda, la que anunciaba la ministra Raquel Sánchez. Una ley imprescindible porque el mercado además se ha demostrado ineficaz. Aquellos que pregonan la liberalización, lo único que consiguieron en su día fue el lucro de grandes agentes inmobiliarios, de grupos económicos, generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias de este país. Y con la reacción negativa del Partido Popular a aplicar esa ley en aquellas comunidades en las que gobierna, por ejemplo, en Madrid, lo decía Almeida. Nosotros defendemos que lo que son las políticas hiperregulatorias y de intervención no son las que favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda. Tenemos, por cierto, ejemplos en Europa, como en la ciudad de Berlín, donde se han establecido mecanismos similares a los que pretende el gobierno de la nación y donde lo que se ha producido es un aumento del alquiler por una disminución de la demanda. Por tanto, nosotros tenemos claro con esa ley y con esta obstrucción ni se ha venido abajo la vivienda ni se ha frenado absolutamente nada. La vivienda sigue caliente y de momento esto es lo que tenemos. Repartan ustedes ahí méritos o culpas, como quieran, a los dos lados del espectro político. Lo cierto es que el mercado inmobiliario sigue caliente hasta este punto, 34,6%. El sistema regulatorio de riesgos sistémicos europeos dice hay 5 países que ahora mismo corren ese riesgo de burbuja. España no es uno de ellos. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra ¿qué tal? De Barcelona. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos un boom, eso es evidente. ¿Tenemos una burbuja? No tenemos una burbuja, porque para que haya una burbuja tiene que haber crédito desbordante, como sucedió en los años 2005, 2006, 2007, y esto en estos momentos no se está viendo. Además, yo creo también que hay que hacer el análisis teniendo en cuenta que el año 2020, con el cual estamos haciendo esta comparación del 34,6%, fue un año anormalmente bajo. Si coges y simplemente haces la media de los 2 años, del 2021 y del 2020, que muchas compraventas del 2020 se retrasaron al 2021 porque la gente no compra una vivienda sin verla. Unas zapatillas a lo mejor sí las compra a través de Internet, pero una vivienda no. Puede verla, pero tiene que puede verla en Internet, pero tiene que estar allí y verlo en directo. La media son 492.000, es menos que el año 2019. Y eso que en el 2019 veníamos con un poco de bajada. Por lo tanto, yo creo que hay que poner cada cosa en su punto. La realidad es que el 2021 ha sido un muy buen año para la compraventa de viviendas, pero porque se retrasaron decisiones y porque también, recuerda lo que pasó en el año 2020, mucha gente quería cambiar de vivienda. No podía por la situación, pero vio que su casa pues era más pequeña de lo que desearía, no tenía luz, estaba ahí encerrado, no tenía ningún patio, no tenía ninguna salida y quería cambiar de vivienda. Por lo tanto, la demanda simplemente por mejora ya aumenta mucho y esa se traslada al 2021. Entonces yo creo que hay mucho desplazamiento de demanda de un año al otro. Hay un efecto donut. De momento estamos viendo que las grandes ciudades quizá no se han disparado tanto, pero sí que hay los alrededores de las grandes ciudades en los que los precios de la vivienda están subiendo mucho y las costas en los que hemos visto cifras de verdadero calentón. Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, es espectacular. Espectacular, sí. Vamos a ver, yo creo que en otros sitios está ya muy visto este efecto donut,
En Estados Unidos, por ejemplo, este efecto donut se ha visto en grandes áreas metropolitanas de manera muy clara. Los precios aumentaban más rápido a medida que te alejabas del centro de la ciudad, hasta casi 50 kilómetros, 40-50 kilómetros, pero también he de decir que ese proceso parece que está contrayéndose otra vez. La gente parece que está volviendo otra vez más cerca del centro, ¿eh? Entonces, eso que vimos en el año 2020 y parte de 2021, con datos americanos, que ellos tienen los datos mucho más disponibles, con mucha más rapidez, está sucediendo. En el caso español, con los datos que hay, la verdad, no se ve mucho. Se ve algo en las zonas metropolitanas de las grandes urbes, pero no acaba de verse con tanta claridad como se ve en Estados Unidos. Pero lo que tú dices sobre las costas es absolutamente claro. O sea, la presión sobre la costa es muy fuerte. En estos momentos es fortísima. Baleares, Canarias, costa de Cataluña, costa de Valencia, es muy fuerte. Hay un riesgo sistémico en 5 países de la Unión Europea. Sí. Noruega, Holanda, sí. Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. Esto es lo que dice la autoridad sistémica, sí. Porque los niveles de endeudamiento de los hogares superan el 180% de la renta. En España tenemos un riesgo sistémico con la vivienda. Vamos a ver, siguiendo los indicadores de desequilibrios excesivos, que son los que utiliza la Unión Europea, en este caso, Irlanda y España, que fueron los alumnos desaventajados en la crisis de 2008, que aparecían siempre como el farolillo rojo por la gran subida que hubo y por la gran caída, en este caso vamos retrasados. Yo no querría que fuéramos los alumnos adelantados, ni tampoco querría que ese retraso lo recuperáramos, pero sí que es verdad que vamos con un cierto retraso con respecto a otros países donde los precios están creciendo de manera, bueno, en Holanda al 16%, en Luxemburgo al 16-17%, o sea que hay países que realmente está muy caliente el tema inmobiliario. Bueno, Estados Unidos ni te lo digo. Entonces, está muy caliente, pero ojo, mucho de este calentón tiene que ver con los tipos de interés, con el nivel que hay de los tipos de interés, y no solo porque familias compras con hipotecas baratas, sino porque hay mucho inversor que, bueno, ahora con la volatilidad de los mercados financieros todavía más, que vea la vivienda, y desde luego en España, que siempre se ha visto a la vivienda como ese activo que da rentabilidad, y además aquí no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso tiende a presionar también al mercado, y esperemos que a medida que se vaya volviendo a una normalización monetaria, a una situación, bueno, más razonable en estos términos, pues la cosa baje. Pero yo estoy viendo que ese calentón que se ha producido anteriormente en otros países poco a poco se va desplazando a Irlanda y España, porque Irlanda ha empezado a calentarse bastante rápido y España no va tan rápido, pero también hay presión. Una última cuestión, y es la cuestión política. Se anunció el apocalipsis del mercado inmobiliario con la ley de vivienda. La ley de vivienda está en marcha, y ese apocalipsis no ha llegado. ¿Se aceleró? ¿Se exageró? No, vamos a ver. Yo creo hay muchas cosas en la ley de vivienda que son interesantes y que yo creo que son muy oportunas, y que hace tiempo que se tendrían que haber hecho, y que en el País Vasco, por ejemplo, ya las han hecho y ha funcionado muy bien. Hay otras cosas que sin duda no hay evidencia empírica, al revés, la evidencia empírica es negativa, pero que no tienen efectos inmediatos. Es que estamos en el cortoplacismo más absoluto. Estamos pensando en el efecto, voy a cortar los precios, voy a limitar los precios del alquiler y así mañana no subirán, ¿vale? Pero, y de aquí 5 años, cuando la oferta se contraiga, o de aquí 10 años, por ejemplo, en el caso de San Francisco se ha hecho un estudio de lo que pasó en el año 2014, hace bastante tiempo. Entonces, si tú dejas el mercado moverse, pues bueno, en el corto plazo puedes ver que efectivamente, si tus controles son realmente con unas sanciones elevadas, etcétera, etcétera, pues los precios al final se pararán. Existirá un mercado negro y etcétera, otras cosas, pero los precios se pararán. Pero lo que tienes que ver es en el medio y largo plazo qué efectos colaterales tiene eso, porque las cosas nunca son tan sencillas como los efectos directos y aparentes que puedes ver inmediatamente. Pues catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, un placer tenerle como siempre aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Esta ahora mismo es la situación del mercado de vivienda en venta. Porque luego está el mercado del alquiler. Y efectivamente, aquella ley del alquiler pretendía controlar precios, calmar las cosas, y hemos dado un paseo por el mercado del alquiler. Lo ha hecho Pablo Anzola, y lo que ha encontrado por lo menos demuestra que las cosas no solo no se han curado, sino que como mínimo, siguen igual de mal.
Primero elegimos presupuesto. Yo 350, 400 al mes. Para muchos, el 30% de su sueldo es lo que deberíamos dedicar a pagar nuestro alquiler. Ciudad, Madrid, buscamos, pero sin resultados, así que ampliamos la horquilla. 450, 500 por ahí. Ahora sí, llegan las ofertas. La primera, 420 euros por 25 metros cuadrados a las afueras de Madrid. ¿Sí? Cama, ducha, lavabo y váter, todo ello en un mismo espacio, así que empieza el Tetris. Puedes tener la cama mirando hacia un lado o hacia otro, tiene cocina, no tiene lavadora. Es complicado, reconoce usarlo como vivienda habitual. Probamos ahora con algo más céntrico. No sé si son 499, sí, ese es interior, porque es solo el espacio que ves, no hay otro dormitorio aparte ni nada. Pero en las fotos no se ve cama. Es sofá cama, sí. Así que a la hora de dormir vuelve el Tetris, la mesa del comedor no cabe. Claro, habrá que echarle a un lado, claro. Armario al lado de la cocina, cocina entre muchas comillas y cocina, por cierto, pegando al colchón, así que otro problema, los olores. Bueno, es un patio. De 30 metros, más o menos, para que tengan la idea. Se oferta como un coqueto estudio unipersonal, así que es difícil recibir visitas. Ese es para una persona, entonces si te vas a reunir con otras 2 personas, pues se queda pequeñito. Su precio, 500 euros al mes. Hay mucho zulo por ahí, la verdad. Es muy fácil encontrarlos. Dígame. Se ofertan como estudios diáfanos y acogedores. No, es estudio, no es apartamento, ¿eh? No hay dormitorio independiente. Es el sofá-cama. Y hay hueco para opciones muy creativas. En uno, el váter está dentro del plato de ducha. En otro, la escalera hasta la cama pasa por la encimera de la cocina. Bastante agobiante, la verdad. Todo sin bajar de los 500 euros al mes. Madre mía. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.